Doncs jo no em plantejo unes vacances sense que tu m'acompanyis. Mira, escolta, ja n'estic fart d'aquests modernos que van de vacances i no miren mai la tele. I quan tornen, què? Què semblen? El teleprograma, exacte, o el teleindiscreta. S'ho han menjat tot, ho han vist tot. Doncs jo, mentre jo vagi de vacances, tu vindràs amb mi. I quan torni de vacances, ja aniré al psiquiatre perquè em curi. Però mentrestant jo no em plantejo unes vacances sense tu. Seria com plantejar-me un Barça, què sé jo, que guanyés Copes d'Europa. Oi que no pots plantejar això? Doncs és el mateix. O uns informatius de televisió, o passin problemes imprevistos. Hace 16 días que no veíamos cómo los bomberos de Nueva York recuperaban un cadáver entre el amasijo de hierro. Agotada la esperanza, a los familiares solo les queda certificar la muerte de sus seres queridos. Vamos a conectar de nuevo en directo con Berlín. Jesús Fonseca nos resume lo que ha dado de sí la mañana. Jesús, buenas tardes. Jesús Fonseca, adelante. Hola, buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana, ¿qué tal? Pues efectivamente, a veces sucede que cuanto mejor es peor. Vamos a ver, ¿tenemos algún problema con Berlín? I arribem a l'espai del temps. Soni. Perdona, perdona. Bé, el cap de setmana es presenta bé. Bueno, aquest cap de setmana parlarem del variable fins demà al migdia i a partir de demà al migdia haurem de parlar de sol, que ens acompanyarà tant diumenge com també dilluns. Això sí, les temperatures a partir de demà al migdia baixaran una miqueta. És la castanyada, això deu ser. Doncs sí, i a més pensa que per la castanyada haurem de fer el canvi d'hora, perquè la nit de dissabte a diumenge podrem dormir una horeta més. I és que a les 3 de la matinada el rellotge serà a les 3 de la matinada haurem de retrasar el rellotge fins a les 2. Per tant, dormirem una hora més i podrem fer la castanyada una miqueta més fresquets i amb aquesta alegria que avui portem a sobre. Estem vivint la castanyada, xiquets. Que por favor cuidara mucho de su mujer, de Marina. En estos momentos está saliendo del... Pues yo creo que muy querida por todos. Muchas gracias. Gracias. Bien, estamos viendo las imágenes. Sí, Elena. El presidente del Gobierno, Ana Botella, había llegado hasta esta clínica centro de Madrid hacia las 3 menos cuarto de la tarde. Ha estado en esta capilla ardiente que ha quedado instalada aquí en la clínica centro de Madrid durante aproximadamente 20 minutos y este ha sido el momento de la salida. Esta imagen que habéis visto se ha repetido a lo largo de toda la mañana. Mirando un poco más a España, tenemos que decirles que hoy ha sido un mal día para Lola Flores. Por la mañana desayunaba con estas fotos. Interview publicaba unas instantáneas en las que se ve a la modelo con el conde Lecchio en la cama. Fueron hechas hace 2 años en Roma. Hoy salían del olvido. Quizás ha faltado aquí la 5ª medalla con la que España hubiera igualado su mejor prestación de tantos años. Y acaba de follar Voronin sobre 2.36, por tanto... Las consecuencias de esta acción violenta ocurrida en Vitoria se lo contaremos a lo largo de este informativo. Según los... vamos a ver, el juez Baltasar... Seguimos con terrorismo. Un servicio básico como el teléfono jugó ayer una mala pasada a miles de madrileños de Pozuelo, Aravaca, Campamento y Moncloa. Y les recordamos que esta mañana se ha producido la rotura de una tubería por una máquina excavadora en la avenida de Arcentales de Madrid. Esa rotura ha provocado un fuerte escape de gas y la Policía Nacional, el portavoz de la Policía Nacional, Daniel Herreros, nos confirmaba esta mañana que la policía ha tenido que desalojar a los vecinos de varias fincas que estaban próximas, pero que ningún vecino, ha resultado afectado por este escape de gas que se producía alrededor de las 9 de la mañana. Es el fruto de una tensión que, como decimos, se está centrando ahora en los campos de aquí del Ejido entre agricultores y trabajadores marroquíes. En estos momentos nos dicen que hemos podido hablar con el propio agresivo. Vamos a ver si creo que ya tenemos esa información lista y preparada para podérselas ofrecer del panorama que se está viviendo aquí en los campos del Ejido a consecuencia de esa agresión. Una forma de sacar un dinero extra con materiales de montaña, con materiales
Perdonen, les presentábamos al inicio de este informativo unas personas que se dedican a sacar dinero, una forma de sacar dinero con materiales. Perdonen, esta mañana, pasando por la Concha hemos encontrado unas personas que se ganan la vida con una actividad poco usual, buscan tesoros escondidos. Tornem a establir una connexió amb els Estats Units, aquest cop ho fem a Nova York, com poc abans de la mitjanit s'ha viscut un nou ensurt, quan una part d'un edifici del complex de les Tres Bessones ha caigut. A les Tres Bessones volem dir caigut a causa dels danys rebuts en la seva estructura. Y hoy vamos a hablar en esta mesa de lo que no se ha visto de la guerra. Vamos a ofrecerles el testimonio de nuestros enviados especiales.